Abran su Biblia a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en este estudio. Bendito Padre Celestial, abrimos tu palabra. Deseamos que seas tú quien nos instruya por el poder de tu Espíritu Santo. Que nos ayudes, Señor, a poder recibir lo que has preparado para nosotros y que podamos recibirlo con un corazón dispuesto no solamente a escucharlo, sino a ponerlo por práctica en donde nos toque a cada uno de nosotros poner tu palabra por práctica. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder navegar a través de la palabra para que podamos entender claramente lo que nos estás queriendo decir. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice... Muy bien, pues hemos estado en el capítulo 9 de Juan y hemos estado aprendiendo acerca de este hombre que el Señor Jesucristo sanó al salir del templo, y nos dimos cuenta que este hombre estaba en el templo, estaba a la salida del templo, estaba pidiendo limosnas porque había nacido ciego. La palabra nos dice que los discípulos le preguntaron al Señor quién había pecado, si los padres de él o él, para que hubiera nacido ciego, porque en aquel entonces se tenía la idea de que las enfermedades, las calamidades, etcétera, venían como castigo por el pecado. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es así, ya tenemos la palabra de Dios completa y sabemos que Dios no castiga de esa manera. Aparte de que no hubiera castigado a los padres por el pecado de él, ni lo hubiera castigado a él por el pecado de los padres. Simplemente les dijo el Señor que Dios había permitido que este hombre naciera ciego para mostrar su gloria a través de él, ¿verdad? Entonces debemos de pensar siempre en que las cosas que nos suceden, el Señor permite que sucedan porque de alguna manera Él va a obtener gloria de ello. El Señor hace lodo con su saliva, se lo unta en los ojos y le dice que vaya y se lave en el estanque de Siloé, que estaba a 1,5 millas más o menos de ahí. El ciego va y se lava, ¿y qué sucede? Que recupera la vista. No recupera la vista porque nunca la tuvo, pero sus ojos son abiertos y puede ver. Inmediatamente la gente que se da cuenta agarra al que había estado ciego y se lo lleva a los fariseos. Se lo lleva para que lo vean y les expliquen cómo es posible que este hombre Jesús hubiera podido sanar al ciego, ¿sí? Y entonces los fariseos se enojan por la misma cosa que se enojan cada vez que Jesús hace una obra de sanidad, que ha sucedido varias veces ya, pero lo hizo ¿cuándo? En el día de reposo. Y esa era la cosa que más gordo les caía a los fariseos, a los líderes religiosos, que hiciera sus obras en el día de reposo. Pero como vimos la semana pasada, el día de reposo no prohíbe hacer cosas buenas. El día de reposo no prohíbe sanar a alguien, no prohíbe ayudar a los enfermos. Lo que prohibía el día del reposo era que el trabajo que cada quien hacía, el trabajo del cual las personas, con lo que se sustentaban las personas, ya fueran campesinos, fueran pescadores, fueran lo que fuera, que era su trabajo, eso era lo que estaba prohibido. Pero hacer el bien nunca estuvo prohibido. Los fariseos siguen insistiendo, preguntándole a este hombre ciego cómo te sanó, quién te sanó, etcétera, etcétera. Y él, cansado de que le estén preguntando, dice: ¿qué? ¿Para qué me preguntan tanto? Ya les dije que fue este hombre llamado Jesús. ¿Qué? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿Y se acuerdan lo que le dicen los fariseos? Tú serás tu discípulo. Nosotros no somos discípulos de nadie, ¿sí? Y luego le dicen en el versículo 29 del capítulo 9 de Juan, les dicen: nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. Entonces, como diciendo, justificando el hecho de que no quieran ser sus discípulos, justificando o tratando de decir que ellos eran discípulos de Moisés, pero nunca serían discípulos de Jesús. Noten la respuesta del hombre en el versículo 30. El hombre les dijo: pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y luego el hombre que había estado ciego hace una declaración, sí, que a menudo nosotros pudiéramos tomar como cierta, mucha gente la toma como cierta, definitivamente en aquel tiempo se tomaba como cierta. Versículo 31, después de que el hombre les dice que es asombroso que ellos no sepan de dónde era Jesús, pero él le habría abierto los ojos a él.
Dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Cuando dice sabemos, quiere decir que era algo que se conocía, que se sabía, que era algo común, que todo el mundo sabía que Dios no escucha a los pecadores. Y nos hicimos esta pregunta en nuestro estudio pasado: ¿Dios escucha a los pecadores? Y hago esa pregunta de nuevo hoy: ¿Dios escucha a los pecadores? Porque hay esta idea o esta creencia de que Dios no escucha a los pecadores, de que las oraciones de los pecadores simplemente Dios no las escucha y definitivamente no responde a ella, ¿sí? Pero llegamos a la conclusión en nuestro estudio pasado de que Dios sí escucha a los pecadores. Porque si no escuchara a los pecadores, no hubiera escuchado nuestra oración pidiendo perdón, no hubiera escuchado nuestra oración de arrepentimiento pidiéndole perdón. Cuando alguien viene al Señor con un corazón contrito y humillado, que muestra arrepentimiento y pide perdón por los pecados cometidos, definitivamente Dios contesta, escucha y contesta la oración. Porque escuchó y contestó la nuestra, ¿no es cierto? Tenemos fe, creemos que lo hizo, por eso ahora somos nuevas criaturas. Nuestra vida vieja pasó y ahora todo ha sido hecho nuevo. ¿Por qué? Porque Él escuchó la oración. En el Salmo 51 y el versículo 17 se nos dice muy claramente: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Entonces, no importa qué tan pecadora sea la persona, qué tan pecador sea, qué tan graves los pecados, cuando la persona viene con un corazón contrito y humillado, Dios lo acepta y Dios perdona, Dios responde a la oración. Eso fue lo que pasó con David, ¿no es cierto? Eso fue lo que cometió adulterio con Betsabé, mandó matar básicamente a su esposo Urías, luego trató de cubrirlo, etcétera, etcétera. Pero cuando David finalmente fue confrontado por Natán y se arrepiente, inmediatamente Natán le dice: pero tu pecado ha sido perdonado. En Hechos capítulo 2, los versículos 18 al 21, dice: en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, hablando de la profecía de Joel, y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Luego noten el versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir llamar pidiendo ayuda. Entonces, todo el que clame a Dios pidiendo ayuda, no importa que, de nuevo, qué tan grande el pecador o qué tan graves sus pecados, todo el que clame a Dios pidiendo ayuda va a ser escuchado por Dios y Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Pablo confirma esto en Romanos capítulo 10, los versículos 9 al 13. Noten lo que dice ahí. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él, y estas tres palabras, cree en Él, son importantes y las vamos a ver más adelante, pero todo aquel que cree en Él no será defraudado o avergonzado, dice la Reina Valera 60. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que ¿qué? Los que lo invocan, porque todo el que invoque al Señor, el nombre del Señor, será salvo. De nuevo, ¿qué quiere decir invocar? Llamar pidiendo ayuda. Es una oración que hacemos cuando venimos al Señor. No es nada más invocar el nombre de Jesús. Al invocar el nombre de Jesús estamos reconociendo que somos pecadores, estamos reconociendo que necesitamos su perdón, estamos reconociendo que necesitamos ser transformados y Él escucha nuestra oración y responde a nuestra oración. Ahora, yo creo que con eso podríamos decir, es suficiente para ver que Dios sí escucha las oraciones de los pecadores, ¿verdad? Pero recuerden, en lo que estamos hablando en estos versículos que acabamos de leer, estamos hablando de salvación. Pero ¿qué tal cuando no es de salvación? Cuando no se trata de salvación, ¿qué tal entonces?
Bueno, pues vemos esto ejemplificado muy claramente en el pasaje del publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? Lo leímos la semana pasada, vamos a leer parte de ello. ¿Se acuerdan que está el fariseo y está el publicano y los dos están orando al Señor? ¿Verdad? Los dos están en el mismo lugar, los dos están orando al mismo Dios, pero están orando de manera muy diferente, ¿verdad? En Lucas 18, los versículos 11 al 14, se nos dice que puesto en pie, el fariseo oraba ¿con quién? Consigo mismo. El fariseo oraba consigo mismo. Quiere decir que sus oraciones no estaban pasando del techo del lugar en donde estaba, porque todo lo que estaba diciendo se lo estaba diciendo a sí mismo. O sea que el Señor lo estaba ignorando completamente, porque la oración del fariseo se trataba ¿de quién? De él. Se trataba de él. Noten lo que decía de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Quisiera ver su chequera, a ver si es cierto. Dicen que si se quiere saber cuándo una persona es fiel en el aspecto de ofrendas y diezmos, etcétera, etcétera, lo único que se tiene que hacer es ver su chequera, porque ahí se va a dar cuenta de a quién se va todo su dinero, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos en una iglesia del tipo en el que queremos conocer sus estados de cuenta para ver en dónde están gastando su dinero. No, porque en esta iglesia lo que ustedes decidan o no decidan ofrendar es entre ustedes y Dios. Es entre ustedes y Dios. Y Dios los bendiga cuando dan y Dios los bendiga cuando no, porque ustedes y Él saben por qué, ¿verdad? Entonces dice, doy la 10ª parte de todo lo que gano. Sí, entonces noten, él estaba orando consigo mismo. Como vamos a ver más adelante, su oración no salía del lugar en donde estaba. Y eso nos debe de decir algo acerca de las oraciones que Dios no escucha. Las oraciones con las que estamos diciéndonos nosotros mismos lo que nosotros queremos oír. Sí, esas oraciones en las cuales este camarada lo que estaba haciendo, estaba predicándoles a los que estaban a su alrededor. ¿Para qué? Porque estaba haciendo alarde de lo que él hacía y no hacía. Entonces estaba en voz alta orando, pero en realidad le estaba predicando a los que estaban a su alrededor, especialmente al cobrador de impuestos que tenía a un lado. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con las oraciones, especialmente cuando son en público, que no estemos orando como predicación. Que la oración sea oración, pero no predicación para los demás, porque a veces hay ese tipo de oración, ¿verdad? Hay ese tipo de oración. Y Señor, y muévete en los corazones de aquellos que están haciendo esto o no están haciendo aquello, y Señor, tócalos, y Señor, cámbialos, y Señor, pero todo se trata de que los demás escuchen lo que yo soy, lo que no soy, lo que yo hago y lo que no hago, para que les dé vergüenza. Y así de alguna manera tratar de influenciarlos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Noten en el versículo 13 de Lucas 18, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Soy un pecador. ¿De qué se trataba la oración del cobrador de impuestos? De que era un pecador y de que como pecador él sabía que había ofendido a Dios, y porque sabía que había ofendido a Dios estaba pidiendo misericordia. ¿Sí? Estaba pidiendo misericordia. Noten lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 14. Yo les digo que el cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque Dios oyó su oración y tuvo misericordia de él. Pero el otro, no. O no el otro. El otro no volvió justificado. ¿Por qué? Porque no estaba pidiendo perdón. Estaba haciendo alarde de todo lo que hacía bien. Estaba haciendo alarde de todo, de cómo cumplía con todos sus deberes religiosos delante de Dios, y no había nadie que lo pudiera acusar de no hacerlo. Y Dios conocía su corazón, conoce nuestro corazón también. Y Él sabe cuando estamos siendo completamente sinceros y cuando estamos mintiéndonos
a nosotros mismos, porque a Él no le podemos mentir. A la gente podemos mentirle, la gente podemos aparentar que somos lo que no somos y aparentar que hacemos lo que no hacemos, pero de Dios nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder. Entonces de nuevo el versículo 14 dice, yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que la oración del primero no fue escuchada, pero la oración del segundo sí fue escuchada. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros de cómo orar. Si en realidad queremos ser justificados, si en realidad queremos saber que Dios nos escucha, esta es una fórmula que nosotros podemos adoptar para orar también al Señor. Una de las cosas que debemos hacer en la oración es adorar a Dios por medio de ella, confesar nuestros pecados a Dios por medio de ella, darle gracias a Dios por las bondades que ha tenido para con nosotros, ¿sí? Y luego presentarle nuestras súplicas. Pero normalmente, ¿cómo empezamos nosotros? Con las súplicas. Se nos olvida que la oración también es medios de adoración, se nos olvida que la oración es para confesarnos, se nos olvida darle gracias a Dios por todas las bondades que ha tenido para con nosotros y empezamos con las peticiones. ¿Sí? Es como cuando yo voy al Costco, lo primero que hago es saco mi lista de lo que voy a comprar. ¿Por qué? Porque sé lo que necesito, ¿sí? Pero cuando vamos delante de Dios, esa es una cosa muy diferente. Debemos adorar, confesar, dar gracias y luego presentar nuestras súplicas. Y no, piensen en esto, si primero lo adoramos por lo que Él es, ¿sí? Y luego nos confesamos por lo que nosotros no somos, y luego le damos gracias por lo que nos ha dado, ¿sí? Nuestras súplicas como que a veces se ven así como que, ¿sabes qué, Señor? No era tan, a veces, no siempre, no era tan importante. Gracias porque me has bendecido, gracias porque has suplido para mí, gracias porque me has mantenido sano, gracias porque, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya nuestra lista de mercado ya no es tan urgente como nosotros, ¿no? Entonces la oración del primero, del fariseo, no fue escuchada. Tenemos entonces la instancia ahí de un pecador a quien el Señor ni siquiera lo tuvo en cuenta. Pero tenemos también la instancia de un hombre que humildemente declaró su pobreza espiritual, declaró su culpa espiritual, se dio cuenta de la necesidad que tenía de misericordia por haber ofendido a Dios, y el Señor inmediatamente le respondió. Porque Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado. No puede despreciar a alguien que humildemente va y se postra delante de Él para pedir perdón. Pero perdonó al otro, al cobrador de impuestos. Ahora, no se nos dice que el cobrador de impuestos se hubiera convertido a Jesús, no se nos dice nada. Pero el Señor contestó su oración de perdonarlo. Entonces, si dijéramos que Dios nunca oye a los pecadores, sería incorrecto, ¿no es cierto? Porque conocemos gente pecadora que ora y parece ser que el Señor siempre le contesta por lo que pide. Y tenemos gente pecadora que nos pide a nosotros que oremos por ellos, y por alguna razón el Señor decide que a través de nuestra fe va a bendecir a esa gente pecadora. Y a menudo lo que pensamos es, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Pero Dios en su soberanía decide a quién le va a contestar y decide lo que va a contestar, y nosotros debemos estar conformes con ello. Entonces, si dijéramos de nuevo que Dios nunca oye a los pecadores, sería incorrecto, porque este hombre del ciego, el que había estado ciego, estaba expresando simplemente una creencia que se tenía en aquel tiempo. También en los evangelios podemos ver que el Señor oyó las peticiones de personas que eran pecadoras y les concedió lo que pidieron, aunque no vemos que ellos se hayan convertido al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, los versículos 1 al 4, vean lo que leemos ahí. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio.
y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, ten cuidado de no decirle nada a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. ¿De testimonio de qué? Del testimonio de que había sido limpio de la lepra. No se nos dice que el leproso creyó en Jesús, que puso su fe en Jesús, simplemente fue limpio de la lepra. ¿Sí? Y la razón por la que iba a ir al templo era para que los sacerdotes vieran, porque lo conocían, para que vieran que había sido limpio de la lepra por la mano de Jesús. En el mismo capítulo 8 de Mateo, los versículos 5 al 8, noten lo que se nos dice. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión romano y le rogó, Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Noten, él creía que Jesús podía sanar y creía que podía sanarlo hasta por larga distancia, que no tenía que ir a su casa, y todos conocemos la historia, como le dice, yo soy hombre bajo autoridad, etcétera, etcétera. Pero nos brincamos a Mateo capítulo 8 y el versículo 13. Y luego dice, luego dijo Jesús al centurión, ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Entonces, hay mucha gente que cree en el poder de Dios para sanar, pero aun cuando Dios hace un milagro en sus vidas, ¿saben qué? No se vuelve al Señor. No se vuelve al Señor, está enfermo, Dios contesta el milagro. Y en cuanto se siente sano y no siente la necesidad de acercarse a Dios, ya, ¿qué hacen? Se desaparecen. Y sucede más de lo que quisiéramos ver y admitir, pero sucede. Porque hay mucha gente que va con Dios cuando lo necesita y en cuanto Dios le concede lo que pidió, esa persona se desaparece y ya no se vuelve a acercar al Señor. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nunca creyó en el Señor para salvación. Creyó en el Señor para lo que necesitaba, mas no para salvación. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo en Lucas capítulo 17, los versículos 11 al 14. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijo, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban camino, quedaron limpios. ¿Se acuerdan lo que sucede después de eso? Uno, los otros, ni sus luces, pero los 10 fueron limpios. Hasta el Señor le pregunta, ¿qué no eran 10? ¿En dónde están los otros camaradas? ¿Qué pasó con ellos? No, pues ya quedaron sanos, ya quedaron limpios, ya no necesitan nada más. Se agarraron por su camino, agarraron por su lado. Entonces, mis hermanos, Dios escucha las oraciones de todo el mundo, pero no está obligado a contestar las oraciones de nadie. ¿Ok? No está obligado a contestar las oraciones de nadie. No importa qué tanta fe tengan, no importa qué tan fuerte su fe, Dios no está obligado a contestar las oraciones que en su perfecta voluntad y su soberana voluntad Él no está dispuesto a contestar. Demos gracias a Dios que escucha nuestras oraciones y que contesta nuestras oraciones cuando y cómo lo hace. Porque eso nos muestra que nosotros tenemos una conexión directa con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y Él nos oye. ¿Sí? Pero recuerden, ¿con qué? O de acuerdo a su voluntad. Y cuando estamos de acuerdo a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. Entonces primero tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Estar convencidos de ello y luego ir a pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, otra cosa que debemos hablar aquí de los pecadores y de si Dios escucha sus oraciones o no. Debemos recordar
Dios no se goza para nada. Él no gana nada con destruir al impío en el infierno. Él no gana nada. ¿Sí? No hay ningún gozo en Él, no hay ninguna alegría en Él porque los impíos van a ser destruidos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y Dios, aunque no está obligado de nuevo a escuchar la oración de un pecador, está dispuesto a manifestar su poder aún en los incrédulos para que se acerquen a Él, aun cuando sabe que algunos no lo van a reconocer. Aun cuando saben que algunos, después de que se les haga el milagro, van a agarrar por su lado. Y todos tenemos esa experiencia. Todos hemos tenido esa experiencia. ¿Sí? Y oramos por ella porque está enferma, o por familiares cuando nos piden, oren por mi familiar, oren por mi hermano, oren por mi mamá, oren por mi papá, etcétera, etcétera, porque está enfermo, porque está en el hospital, porque está grave. Y oramos por ellos, nos ponemos a orar. Luego recibimos el reporte de alabanza. Después de que fue sano mi papá o mi mamá, agradecido con Dios que se entregó al Señor Jesucristo y lo recibió como Señor y Salvador. Pero eso no sucede muy a menudo. Y es la naturaleza del hombre. Lo podemos ver en las Escrituras. Nosotros que creemos en Jesús nos preguntamos, ¿cómo es posible que la gente no se quiera acercar a Él? ¿Cómo es posible que no se den cuenta del gran amor que tuvo por ellos al morir en la cruz? ¿Cómo es posible que no quieran ser salvos y asegurarse de que tienen una morada en el cielo cuando dejen esta tierra? Es posible. Porque así como eran los fariseos, de que no veían más allá de lo que tenían enfrente, y así como eran de orgullo, nadie les iba a enseñar. Así es la gente incrédula. Si se pudiera comprobar lo que dice la Biblia, es cierto, ¿creerías en el Señor? No, no, porque no es que creer. Piensan que van a perder mucho. Piensan que si no siguen al Señor, si no caminan con Él, van a poder lograr tener todo lo que quieren lograr tener. Pero ¿qué ganará el hombre, dice el Señor Jesucristo, si pudiera obtener todo el mundo, todas las riquezas del mundo, todo el bienestar que el mundo ofrece? ¿Qué va a ganar el hombre si después de eso su alma va a ser condenada al infierno por toda una eternidad? Y no, para nosotros no tiene sentido. Nos que algunos hemos tenido que dejar algunas cosas en el camino que eran muy importantes para nosotros, pero que por amor a Jesús y por agradecimiento a Él las hemos tirado por el camino. Entonces, no pensamos en lo que dejamos, pensamos en lo que obtuvimos por medio de Jesús. Y lo que obtuvimos por medio de Jesús va a durar toda la eternidad. Lo que dejamos, tarde o temprano se iba a echar a perder, tarde o temprano se vamos a poder usar. Sí, y entonces pero la eternidad, sí, nos encanta hacer lo que nos gusta hacer, que estar reunido con la eternidad, cantándole alabanzas, ¿sí? Dándole adoración, rindiéndole el tributo que solamente Él se merece. Entonces, vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y aunque no está obligado a escuchar la oración del pecador, está dispuesto a manifestar su poder, aún en ellos, aún a través de ellos, para que se acerquen a Él, aun cuando sabemos que algunos no lo van a reconocer. La verdad, mis hermanos, entonces es que Dios oye toda oración, pero especialmente de aquellos que somos sus hijos.
ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque no nos contesta cuando queremos y a veces cómo queremos, nuestras oraciones siempre son contestadas. Siempre son. La ilustra de tres contesta. Y las tres contestaciones son ¿qué? Sí, no o espérate. Pero ¿hasta cuándo, Señor? A lo mejor nos está diciendo que eso no lo vamos a obtener sino hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Habemos quienes estamos rogándole por familiares, por padres, por hijos, etcétera, etcétera. Le estamos rogando que los salve, ¿sí? Y a lo mejor vamos un día a ser llamados a su presencia antes de que ellos sean salvos. Pero, quizás algún día estando en el cielo ya veamos que ellos entran. Y va a ser por las oraciones que nosotros hicimos y en las cuales siempre los llevamos. Y me acuerdo mucho de mi abuela paterna y mi abuelo paterno. Cómo oraban por mi hermano y por mí. Cómo oraban por mi hermano y por mí. Y yo era el ¿cómo se llama? El borrego. Era el borrego también para seguir lo malo. Pero yo era la oveja negra de la familia. Todos mis tíos pastores, los hijos de mis tíos pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo ahí andaba, como dice mi mamá, de yo lo vi, nadie me lo contó. Pero ellos no dejaban de orar por mí, no dejaban de orar por mí, no dejaban de orar por mí. Ellos, el Señor los y están con el Señor y nunca vieron a su nieto, la oveja negra, volverse al Señor. Pero un día me van a ver llegar al cielo. Y cuando llegue al cielo y me vean, se van a dar cuenta de que sus oraciones no fueron en balde. Y así va a suceder con nosotros también. Así va a suceder con nosotros también. Todas esas personas por las que estamos orando, nunca debemos dejar de orar por ellas. Nunca debemos de dejar de pedir al Señor por ellas. Debemos de siempre estar dispuestos a orar, debemos de siempre estar dispuestos a sufrir, debemos de siempre estar dispuestos a derramar lágrimas por ellos. Porque aun cuando no los veamos aquí en la tierra volverse al Señor, cuando estemos en el cielo, algún día los vamos a ver entrar. Y vamos a decir, todas las oraciones, todo el llanto, todo el sufrimiento, valió la pena porque aquí están conmigo. Y si no están, si no entran, ¿saben qué? Ni cuenta nos vamos a dar. Porque nos daría mucha tristeza pasar una eternidad y no verlos llegar. Pero en el cielo no va a haber llanto. En el cielo no va a haber tristeza. Así es que si no los vemos llegar, no nos va a afectar. Porque estamos en la presencia de nuestro Dios, estamos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, volviendo entonces a Juan 9, Jesús, era la persona que describe la segunda parte del versículo 31, donde dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Por lo tanto, puede hacer las cosas que ha estado haciendo. Sí, por eso, porque Dios hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor lo escucha cuando Él pide por alguien o pide algo o va a hacer un milagro, Dios lo respalda porque Él está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, noten el versículo 32, nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces están reconociendo que si Jesús no viniera de Dios, no iba a poder hacer nada de lo que estaba haciendo. Entonces, si Dios no escucha a los pecadores y este hombre está haciendo algo que nunca se ha visto y que solo alguien que venga de Dios puede hacer, ¿cómo lo pueden explicar? Es lo que está preguntando el hombre que había estado ciego a los fariseos. Es lo que le está preguntando. Si Dios no escucha a los pecadores, y este hombre está haciendo algo que nunca se ha visto y que solo alguien que venga de Dios puede hacer, explíquenmelo. Explíquenmelo. ¿Cómo es que ahora puedo ver? ¿Cómo es que yo nací ciego pero ahora puedo ver? Y la respuesta que los fariseos debieron haber tenido es, pues la verdad es que
No sabemos. No sabemos. Vamos a seguir indagando, vamos a seguir preguntando, vamos a seguir hablando con él, vamos a ver si él nos lo puede explicar, etcétera, etcétera. Sí, pero miren la reacción de ellos cuando ven que no tienen nada con que atacar el argumento de este hombre. Y como les he dicho ya algunas veces durante este estudio, la filosofía de los fariseos era como la filosofía de la gente liberal en nuestros días. Si no les puedes ganar, ¿qué les haces? Insúltalos. Si no les puedes ganar, insúltalos. ¿Sí? Quizás los insultos los hagan desistir de que te estén diciendo lo que te están diciendo. Quizás los insultos los hagan enojarse y el que se enoja pierde. Así es que sácalos de sus casillas para que hagan lo único que pueden hacer, que es apartarse enojados de ti porque no te pueden ganar. ¿Sí? Entonces noten la reacción de ellos cuando él dice, en el versículo 33, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Noten lo que les dice en el versículo 34 los fariseos. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de ahí. No pudieron explicarlo. Ok, ustedes dicen que no es de Dios, pero nadie que no es de Dios podría hacer las cosas que Él hace. Así es que si no es de Dios, ¿cómo es que las hace? Y si Dios no escucha a los pecadores, entonces, ¿sabes qué? Ya no te soportamos. Tú naciste desde el principio, naciste del pecado. ¿Y tú nos vas a enseñar? Oh, mis hermanos, es tan peligroso caer en esa situación, caer en ese error, de que creamos, de que porque alguien es nuevo en la fe, o porque alguien no tiene todo el conocimiento que nosotros tenemos, o porque no tiene el tiempo que nosotros tenemos caminando con el Señor, no tenga nada que aportar a nuestra vida, no tenga nada que enseñarnos. Sí, porque ese es un error muy grande. Y luego lo expulsaron de ahí, o sea que lo excomulgaron. Básicamente lo excomulgaron. Y este es un ejemplo de la soberbia y el envanecimiento y la intransigencia que puede traer el conocimiento. La gente que tiene mucho conocimiento se puede convertir en soberbio, se puede convertir en una persona vana, se puede convertir en una persona intransigencia por tanto conocimiento, por tanto conocimiento que tiene. A veces parece ser que entre más educación, y cuando hablamos de educación hay dos tipos de educación, ¿ok? Hay la educación que se recibe en casa, de la cual los padres son responsables por impartir a sus hijos, y hay la educación académica que se da en las escuelas, desde que entra uno al kinder hasta que sale de la universidad, si somos tan bendecidos como para haber tenido una carrera universitaria, ¿sí? Hay esa educación, pero en este lado de la educación académica, parece ser que las personas entre más educación tienen, más altaneras, ¿sí? Más soberbias, ¿sí? Más intransigentes se vuelven, porque como yo, alguien que apenas se salió de la high school, ¿sí? Y tengo un par de años de colegio bíblico, voy a enseñarle a alguien que tuvo 4 años de universidad y estudió filosofía y letras o psicología, ¿cómo le voy a ir a decir yo lo que debe hacer o creer? ¿Cómo le voy a aconsejar yo, que no tengo mis diplomas con un montón de letras detrás de mi nombre? No se puede, no puede, en sus ojos no se puede. Y esto es lo que estos hombres están diciendo. Esto es lo que tú nos vas a enseñar a nosotros. Ni siquiera les estaba enseñando, les estaba preguntando, ¿no es cierto? Pero el que les preguntara, ellos lo estaban tomando como que les estaba diciendo que eran unos ignorantes, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hacen? Defenderse, como dice mi mamá, como gato boca arriba. Defenderse como gato boca arriba. Y como no le podían ganar, ¿qué hicieron? Lo insultaron y lo echaron para afuera. Pablo nos dice que el conocimiento envanece. El conocimiento envanece.
Y no importa qué tanto conocimiento lleguemos a tener, no importa a qué nivel de educación lleguemos a llegar, nunca debemos hacer menos a los demás. Nunca debemos hacer menos a los demás. ¿Saben qué? Les voy a contar algo de mi familia. Mi padre llegó hasta tercer año de primaria nada más. Hasta tercer año de primaria nada más. Y me puedo decir, creo yo que algunos de ustedes tienen esa misma experiencia con familiares o papás o lo que sea. ¿Saben que mi padre logró hacer mucho más que algunos tíos que tengo que llegaron a los altos niveles de educación? ¿Por qué? Porque era un hombre trabajador, era un hombre que no le sacaba el trabajo, era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para poder suplir las necesidades de su esposa y de sus hijos. ¿Sí? Hay gente con mucha más educación que no ha llegado, que conozco, que no ha llegado al nivel económico, financiero, que es lo mismo básicamente, al nivel de propiedades, etcétera, que ha tenido mi padre. ¿Por qué? Porque a veces el nivel de educación no sirve para nada. Es más, se está sugiriendo ahorita que los jóvenes ya no vayan a las universidades a estudiar las carreras que se están estudiando porque no van a encontrar trabajo, porque el AI, o sea, la inteligencia artificial, va a tomar muchos de esos trabajos, programadores, etcétera, etcétera. ¿Saben qué les están sugiriendo a los jóvenes? Que vayan a escuelas técnicas, a estudiar cómo arreglar aires acondicionados, a estudiar cómo hacer plomería, a estudiar carpintería, construcción, etcétera, etcétera, porque son trabajos que pagan muy bien y no necesitas gastar $100,000 por 4 años de educación para que no te sirva de nada. Entonces, estos fariseos, no pudiendo alegar contra la lógica del hombre que había estado ciego, simplemente lo insultan y lo echan fuera. Y noten cómo se ponen tan hostiles contra este hombre que llegan hasta los límites del fanatismo. Llegan hasta los límites del fanatismo de su propia religión. ¿Sí? La gente a veces a nosotros como cristianos nos llama fanáticos, ¿verdad? Eres un fanático, eres una fanática. Venimos a la iglesia los domingos, vamos a la iglesia a media semana, nos reunimos en grupos pequeños, las mujeres con mujeres, los hombres con los hombres, el grupo de lectura los jueves, y a eso lo llaman fanatismo. Pero eso no es fanatismo, porque a esto lo que se le puede llamar es devoción, devoción a Dios, darle a Dios lo que únicamente Dios merece, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, etcétera, etcétera. Si a alguien les vamos a dar esas 3 cosas, debe ser Dios, porque podemos confiar en que Dios los va a usar para bien y no para mal. Podemos dárselo a Dios porque sabemos que Dios nos va a bendecir según nosotros bendecimos, ¿verdad? Pero nos dicen fanáticos por ello, pero no es fanatismo, es devoción. Fanático o fanática es alguien que defiende con tenacidad desmedida y con apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Hay fanáticos políticos ahorita. Hay fanáticos de izquierda, y no estoy diciendo que todos los de acá sean de izquierda, ¿ok? No estoy diciendo eso. Y hay fanáticos de derecha. Y los dos grupos fanáticos no se soportan el uno al otro. Aquí no se soportan el uno al otro, pero defienden a capa y espada su partido, defienden a capa y espada su candidato, defienden a capa y espada su ideología, aún, tristemente, cuando no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Aún cuando no está esa ideología, esa manera de pensar, etcétera, de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es ser fanático, ¿sí? Defender con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Entonces, si tomamos esa como la definición de fanático, ¿quién es entonces el fanático? La persona que tranquilamente va y presenta el mensaje del evangelio y da su testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en ella. Cuando va y expone
da su testimonio tranquilamente, pacíficamente. Lo único que quiere es que los demás sepan qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Presenta el Evangelio de una manera tranquila, como la presentó el Señor Jesucristo, como la presentó Pablo, etcétera, etcétera, como lo presentó Pedro, como lo presentaron los apóstoles. ¿Sabes qué? Eres pecador, y si te mueres en tu pecado vas a irte al infierno, pero Cristo vino para morir en la cruz y pagar por tus pecados, y para que así pudieras tener vida eterna. ¿Sí? ¿Es esa persona? O el incrédulo, que en cuanto oye el nombre de Jesús comienza a retorcerse como lombriz panteonera, diría un amigo que tuve hace mucho tiempo, o como gato boca arriba, y se da la tarea de defender su incredulidad, de defender su pecado, de defender sus opiniones, sus ideas acerca de quién o qué es Dios. Yo creo que podemos estar de acuerdo que es el segundo. El segundo es el verdadero fanático, porque no está dispuesto a ver nada, no está dispuesto a pensar que pudiera estar equivocado. Lo he oído. Nunca esperes que yo vaya a la iglesia contigo. Nunca esperes que yo vaya a pasar al frente y acepte a Jesucristo como Salvador. Nunca esperes que yo vaya a consejería con nadie, porque nadie me va a decir a mí cómo debo vivir. Nunca esperes. Lo he oído. Lo he oído. Pero luego el Señor toca el corazón por el poder del Espíritu y hace algo en sus vidas. Y caen de rodillas y se acercan al Señor y le dan todo lo que son. ¿Por qué? Porque es la benignidad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, ¿no es cierto? Es su bondad. Y ahora caminan con el Señor. ¿Sí? Ahora caminan con el Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor comienza la obra en nosotros desde el momento en el que empieza, el que nos busca para sanarnos. ¿Buscando al Señor? No, él estaba sentado afuera del templo pidiendo limosna. Pero viene el Señor, lo ve, tiene la plática con sus discípulos y decide que lo va a sanar. Así es con nosotros también. Nosotros creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Y ahí estamos, sentados haciéndolo, trabajando, lo que sea. Pero luego el Señor llega a nuestra vida y de alguna manera nos toca, nos sana y nos da una vida nueva, y ahora caminamos con Él. El Señor todavía no ha terminado con este hombre. Aún hay algo importante que tiene que hacerle saber. Porque tenemos que recordar que hasta ahorita este hombre aún no ha visto a Jesús, ¿no es cierto? Estaba ciego cuando Jesús lo encontró, le puso el lodo, lo mandó a lavarse, ¿sí? Volvió, una bola de gente lo agarró, se lo llevó a los fariseos, y ahí lo traen como pelota de tenis para arriba y para abajo, ¿sí? Y él no ha visto a Jesús todavía. Entonces, él no sabe quién es, solo sabe que el hombre llamado Jesús le había abierto los ojos. Versículo 35 de Juan 9 dice: Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y noten la respuesta del hombre. Él le respondió: Señor, ¿y quién es para que crea en Él? Noten, pidió que le presentaran a Jesús, pidió que le dijeran quién es. Sí, me encanta el hecho de que Jesús lo haya ido a buscar. Sí, porque Jesús había hecho algo maravilloso por él, que sin duda iba a mejorar su vida terrenal. Pero ahora iba a darle la oportunidad de que hiciera algo para que iba a tener consecuencias eternas. Le está dando la oportunidad para que crea en Él. Sí, le está dando la oportunidad para que crea en Él. Y esto nos recuerda algo importante también, que siempre debemos buscar hacer el bien por las personas. ¿Están de acuerdo? Siempre debemos buscar dar de comer al hambriento. ¿Están de acuerdo? Siempre debemos buscar ayudar al minusválido. ¿Está de acuerdo? Buscar sanar al enfermo, etcétera, etcétera. Pero algo de lo que no nos podemos olvidar es de que debemos usar la oportunidad de ayudar para presentar el mensaje del Evangelio a la persona también. Porque si le damos de comer, pero no le mostramos el camino a Jesús para que se pueda salvar, esa comida
Va a durar un poco en su estómago, va a volver a darle hambre, y si se muere después de esa comida, ¿saben a dónde va a ir? Al infierno. Entonces debemos hacer cosas buenas, debemos hacer obras buenas, debemos ayudar a las personas, pero debemos de tomar la oportunidad de ayudar para presentar el mensaje del Evangelio y dar a las personas la oportunidad de poner su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, en la Reina Valera 60, en el Hijo de Dios, en la Reina Valera contemporánea, Él pregunta, ¿y quién es? Necesito saber quién es para poder creer en Él. Necesito saber, pregunta, ¿necesitaba saber quién era? ¿Ustedes no creen que necesitaba saber quién era? ¿Ustedes qué creen? Ahí está la cosa. No necesitaba saber quién era porque ya lo había sanado. Pues no es así. No es así. No es así. ¿Sí? Nuestra fe, mis hermanos, debe tener un objeto apropiado sobre el cual debemos ponerla. De nuevo, voy a decirlo. Nuestra fe debe tener un objeto apropiado sobre el cual debemos ponerla. Porque la fe es solo tan fuerte como el objeto sobre el cual está puesta. La fe es solo tan fuerte como el objeto sobre el cual está puesta. Yo no creo que ninguno de ustedes me pueda salvar. ¿Verdad que no me pueden salvar? Yo creo que Jesús es el único que me puede salvar. Por lo tanto, pongo mi fe y esperanza para salvación en Él. ¿Sí? Y otra cosa que debemos de recordar, y escuchen esto recíbanlo, ¿ok? No se alebresten luego. Pero piensen esto. Debemos reconocer y saber que la fe, escuchen esto, no salva. La fe no salva. La fe por sí sola no salva. Hay mucha gente que dice, debes tener fe, y entre más grande la fe, más grandes los milagros, y si tienes fe como el grano de mostaza, puedes mover una montaña. Y cuántos que sienten que tienen fe como el grano de mostaza, o quizás un poco más, le dicen a la montaña, quítate de ahí y échate al mar, y la montaña ni se mueve. ¿Lo han hecho? Yo sí. Y no se movió. Pero ¿saben qué pasó? Aprendí a amar a la montaña. Y cuando aprendí a amar a la montaña ya no quise quitarla. Pero en fin, ese es otro sermón. Entonces, la fe no salva. Jesús es el que salva. Jesús es el que salva. La fe es solo el camino, el vehículo que nos lleva hacia aquel que es digno de que pongamos nuestra fe en Él, que es el Señor Jesucristo. Pero tener fe, simplemente por tener fe, no nos salva para nada. No nos salva para nada. ¿Sí? Es en quien ponemos nuestra fe lo que nos salva. Y para la salvación, el único que nos puede salvar y en el único que debemos poner nuestra fe es en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Todos conocen Juan 3:16, ni lo van a poner en la pantalla, pero todos conocen. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que cree, sino para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, la fe no nos salva. Jesucristo es el que nos salva. Y para poder ser salvos tenemos que poner nuestra fe en Él. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 y 15. Noten, tú por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, o sea, de lo que estás convencido ya. Pues sabes de quién has aprendido. Versículo 15. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Ahí termina el versículo? No, por la fe que es en Cristo Jesús. De nuevo, la fe solo por ser fe no salva a nadie.
La fe que salva es la fe que se pone en Cristo Jesús. La fe es la que se pone en Cristo Jesús. Jesús le dice, cuando dice, Señor, ¿quién es para poder creer en Él? Jesús le dice, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y Él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Creo, Señor, y lo adoró. Noten, tan pronto como Jesús explicó que Él era el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, de la Reina Valera 60, el hombre sanado creyó y de inmediato, ¿qué fue lo que hizo? Lo adoró. Se postró delante de Él. Le mostró reverencia. ¿Sí? Cayó a los pies de Jesús con su frente tocando el suelo. Porque antes era ciego y ahora veía. Qué reacción tan hermosa, qué reacción tan apropiada debe ser la reacción que nosotros tenemos ante Jesús también cuando Él o desde que Él nos ha salvado. Ahora, algo importante aquí, noten cómo Jesús no le dice a este hombre que no se postre ante Él para adorarlo, porque solo Dios es digno de ser adorado. Él recibe la adoración de este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En Apocalipsis capítulo 5, los versículos 11 al 13, dice Juan, miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían, digno es el Cordero, que sabemos que es Jesús, inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas las alabanzas, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, eso es lo que ahí vamos a estar en ese grupo, vamos a estar nosotros, adorando a Dios, alabando a Dios en el cielo. Esto es el ensayo. Un día vamos a ser llamados al evento principal y ahí vamos a estar. Versículo 39 de Juan 9 dice, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. ¿Sí? Noten que dice venido para juicio. En Juan capítulo 13 nos dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, pero sí vino para juicio del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como la luz del mundo, mientras Jesús estuvo en la tierra, juzgó clara y justamente entre lo que era bueno y lo que era malo. ¿Para qué? Para que la humanidad supiera la diferencia entre lo que el hombre juzga como bueno y lo que Dios juzga como bueno. Porque hay una diferencia muy grande entre lo que el hombre juzga como bueno y lo que Dios juzga como bueno. Y el Señor Jesucristo vino a hacer brillar su luz para que nos diéramos cuenta de qué es lo que Dios llama bueno comparado con lo que el hombre llama bueno. Y nosotros debemos de siempre llamar lo que Dios llama bueno como bueno y lo que Dios llama malo como malo. Y ese es el juicio que vino el Señor Jesús a traer al mundo, para que se diera cuenta de la situación en la que estaba. Versículo 40 dice, al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? O sea que captaron. No estás insinuando que nosotros somos ciegos, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Jesús les respondió, noten, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. El Señor les está diciendo que si reconocieran su ceguera, si se vieran a sí mismos como ciegos espirituales, tomarían la oportunidad que tenían delante de ellos para recibir la vista como el hombre que había nacido ciego. Pero ellos se veían a sí mismos como quienes tenían visión espiritual, y por el hecho de que ellos dijeran que veían, aunque no era así, hacía que su pecado permaneciera. La persona que dice yo veo, yo entiendo, yo lo sé todo, está negando que necesita que los ojos se le abran, y al no buscar que los ojos se le abran, se está condenando a sí mismo. O sea que su pretensión de que tenían vista, su creencia de que veían, era en realidad lo que los iba finalmente a condenar. ¿Sí?
Mis hermanos, esta mañana todos los que estamos aquí estamos en uno de 3 lugares, ¿ok? O estamos en el lugar del que había sido ciego y ahora ve. Y si así es, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios, pues porque es por su gracia que ahora puede ver. O se puede estar en el lugar del ciego antes de su encuentro con Cristo sin poder ver nada en el ámbito espiritual y necesitando ser tocados por Jesús para poder ver. Si ese es el caso, el Espíritu Santo está aquí hoy para darles la vista a los ciegos. Solo tienen que invocar, clamar pidiendo ayuda al Señor, el nombre de Jesús, y Él les abrirá los ojos. Tercer lugar, quizás se encuentre alguien aquí en el lugar de los fariseos. Ya lo saben todo. Nadie ni nada les va a hacer cambiar de opinión. Están en donde quieren estar y no importa qué tanto diga este predicador, no importa qué tanto me digan en la casa, no importa qué tanto me señalen que debo de, tengo que, debería de, yo ya sé lo que sé, creo lo que creo y nadie va a cambiar, me va a hacer cambiar de opinión. Cuidado. Porque esta creencia, como con los fariseos, puede ser en realidad lo que al final lo va a condenar. Esa insistencia en que está bien, en que no necesita de nada ni de nadie, que no necesita a Cristo, que no necesita perdón, que no necesita acercarse a Dios porque usted ya lo tiene todo descifrado. Esa puede ser la creencia que los va a llevar finalmente a su propia condenación. ¿Y saben qué? Para usted también. El Espíritu Santo está aquí para darle la vista. Si usted le pide al Señor que le abra los ojos, solo tiene que invocar el nombre de Jesús y Él les abrirá los ojos. En Juan 3, versículos 18 al 21 dice, noten, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. No nos vayamos de aquí ciegos, no nos vayamos de aquí sin luz. Dejemos que la luz de Cristo brille en nuestros corazones y en nuestros ojos y nos haga ver la realidad de nuestra situación y clamemos a Dios, invoquemos el nombre de Jesús para que Él pueda mostrar su misericordia sobre todos nosotros. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por la historia, el testimonio de este hombre que había nacido ciego, pero que tú en tu misericordia, Señor, tocaste y le concediste ver. Te pedimos, Señor, que si hay entre nosotros quienes aún no ven, Padre Santo, que hoy sean movidos por tu Espíritu a clamar a ti y pedir, Señor, que tú les des la vista para que puedan ver las cosas tal y como son, tal y como tú las ves, y puedan acercarse a tu trono de gracia para el oportuno socorro. A los que ya vemos, Señor, ayúdanos a ver cada vez más claramente, ayúdanos a abrir bien los ojos para ver que estamos seguros, de que estamos en tu perfecta voluntad, y de que de acuerdo a tu voluntad, Señor, cuando oremos de esa manera, tú nos oirás y nos darás las peticiones de nuestro corazón. Señor, bendice a tu pueblo, llénalo de tu gracia, haz llover misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vista que hemos obtenido por medio de Jesús y creemos en Él para nuestra salvación y ponemos nuestra fe en Él, sabiendo que un día estaremos también con Él en el cielo para toda la eternidad. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.